Bienvenidos a mi podcast Esencia y Poder. Hoy vamos a tener la historia de una paciente en la que vamos a hablar sobre el amor propio. Qué bonito esto. Mírate, siempre estas conversaciones detrás de cámara, creo que deberíamos dejar la cámara prendida porque salen cosas tan potentes, tan bonitas. Y una de las cosas es cómo la falta de confianza en uno mismo puede llevar a una persona hasta cortarse, ¿no? El cutting y cómo eso puede afectar en muchas cosas. O sea, llegar al punto de hacerse daño a uno mismo. ¿Por qué suceden o por qué pasan esas cosas? Cuéntanos un poco. Bueno, precisamente esa es la historia de esta paciente donde empieza a tener episodios de autolesiones y es una forma en la que se llama la atención normalmente de nuestros padres, pero puede ser de nuestra pareja, puede ser de nuestra familia, porque esto no solamente pasa en niños, esto pasa en todos, aunque es algo que ahora lo escuchamos más en personas más jóvenes, esto pasa en cualquier persona. Wow. Y es como unos pueden decir cortarse, pero ¿cuántas veces nos hacemos daño nosotros mismos precisamente por esa falta de amor propio? Y cuando hablamos de esa falta de amor propio, hace parte de entender cuál es ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, qué nos gusta, qué valoramos, qué es importante, entender para nosotros, por ejemplo, el hecho de cuánto nos reconocen los otros, que ahí es cuando nos desconectamos también de nosotros mismos, porque parte de la situación de esta persona es porque ella decía, yo no me siento valorada ni por mi mamá, no me siento valorada por mi papá, siento que todo lo que hago siempre es en vano. Entonces volvemos al tema de buscar aprobación en otros y eso hace que se genere esa desconexión también personal. Y a ese punto tú lo decías, ¿no? O sea, esto no solamente se da en jóvenes, en niños, sino en adultos. ¿Por qué uno empieza a tener esa desconexión personal? ¿Crees que principalmente viene por situaciones de la infancia o por alguna creencia? O sea, ¿dónde entra este proceso de, ¡pum!, detona en esto? Yo te diría que todo esto normalmente parte desde la infancia y en la infancia entran las creencias y ahí se suma otra cosa importante y es el contexto. Y el contexto, el entorno es fundamental del cómo te desarrollas tú, porque si tú tienes algunas heridas de la infancia, si pudiéramos decir así, algunos traumas, y te desarrollas en un contexto que ratifica tus traumas, que ratifica tus historias, pues claramente vas a sentirte mucho más afectado. Entonces, el entorno y el contexto a veces creemos que no importa, y yo siempre se los digo a mis pacientes, el entorno es más importante de lo que tú crees, Wow. que el entorno es donde tú te cultivas. Entonces, por eso es importante cuidar nuestro entorno. Y qué fuerte lo que dices, porque acá se me viene una gran pregunta, que creo que esto va a ser uno de los clips más fuertes, es, ¿los padres tienen la culpa, sí o no, en esto? Ahí volvemos a lo que hemos hablado en otro momento y es, somos víctimas de víctimas. Nuestros padres tienen historias. Yo creo que nadie desde una posición consciente, nadie se levanta por la mañana a decir, hoy me le voy a tirar la vida a Cris, hoy le voy a hacer el peor día de su vida. No. O sea, todos intentamos, hay días que si yo digo me levanto y te voy a hacer un desayuno, yo lo hago con buena intención de hacerte el desayuno, puede que no quede rico por alguna razón, pero créeme que no lo hice con la intención de que estuviera maluco. Y eso es lo mismo que tenemos que entender con los padres. Los padres hacen lo mejor que pueden con la información que tienen. Entonces, ¿es culpa o no culpa? No, era lo que tenía que pasar en ese momento y es entender que los padres también tienen su historia y cuando entendemos la historia de los padres, también empezamos a entender que nuestra historia es parte de lo que vivimos con ellos, pero que estamos en la posición hoy de sanar esa historia para cambiar la historia hacia adelante, porque si no sano, como lo decíamos en episodios anteriores, si yo hoy no sano lo que estoy haciendo, voy a volver a repetir y voy a reprobar esta asignatura hasta que la pase. Y si no, la vas a seguir repitiendo y la repites con tus hijos y siguen generación tras generación. Y ahí es donde decimos, es que todos en esta familia nos pasa exactamente lo mismo. Claro, si tenemos los mismos hábitos, tenemos las mismas costumbres, las mismas creencias, van pasando de generación en generación. Lo que se le llama en el desarrollo personal romper el patrón, ¿no? O sea, que de una vez por todas llegue alguien que diga, hasta aquí llegó esto, hasta este punto, conmigo empieza a sanar todo esto, o yo elijo. Pero, ¿qué tan positivo o qué tan negativo puede ser hacerse cargo de todo ese peso que sientes que viene como desde tus abuelos, tus padres? O sea, ¿qué tan fuerte es sanar eso?
Yo diría que ahí, incluso con la manera como tú lo preguntas, qué tan positivo es hacerse cargo y cuando digo, a mí me viene a la mente, hacerme cargo es como cargar, asumir toda esa Total. responsabilidad. Pero siento que no es de asumir la responsabilidad de algo que no te corresponde. Nosotros podemos estar en control de lo que yo puedo controlar, pero hay un montón de cosas afuera que yo no puedo controlar. Ok. Y ahí es donde desgastamos la energía, porque cuando decimos romper el patrón, una de las mejores formas en las que tú rompes un patrón es precisamente sacándolo a la luz. ¿Y cómo lo sacas a la luz? Hablándolo con tus padres, hablándolo con las personas con las que tuvo que ver esa situación. Entonces, más que decir voy a cargar con esa historia, no, es hacer el pare. Esta fue la historia que se vivió hasta hoy, pero hoy tengo la oportunidad de escribir una nueva historia sin necesidad de cargar con ese pasado. El pasado, por eso decimos, el pasado puede ser tu escuela, pero también el pasado puede ser lo que te apalanque hacia adelante. Tú eliges si el pasado te deja viviendo en ese pasado y viviendo como en esa posición de víctima, o te apalanca para esa nueva vida. O te construye o te destruye. Así es. Una de dos. Así es. Mira, cuando me hablabas de este caso, pues en otro episodio hemos hablado de amor propio. Hemos hablado de la importancia del amor propio y las consecuencias del amor propio. Pero es el primer caso que tú me cuentas de una persona que el amor propio la lleva a no ser capaz de mirarse al espejo. A mí eso me pareció súper fuerte. Wow. Y yo te digo que yo lo asocio con algo que a veces nos cuesta entender que otra persona ve algo diferente. Y yo lo decía cuando yo pues utilizaba gafas. Yo decía, yo me sentaba en la primera silla de la iglesia y yo no alcanzaba a ver el Padre, y las personas con las que yo estaba me decían, pero ¿cómo no vas a verlo si es que mira dónde está? No, no lo veo, o sea, no lo veo. Wow. Y por más que otro lo ve, yo no lo veo, simplemente veía un bulto. Y cuando yo veía esta paciente, yo decía, qué duro es que algo que para mí es natural y me encanta verme al espejo, me encanta hablarme al espejo, me encanta decirme palabras de afirmación, cosas, a ella le cueste tanto. O sea, me parece súper duro que ella se mire y le dice, no, no me gusta lo que refleja, y empieza a decirme, me veo gorda. Y no solamente eso, sino que también vivimos por una situación súper fuerte, y es que a mí me encantan las posiciones de poder, y cuando hablamos posiciones de poder es cuando te paras de esta manera, algo tan... Como superhéroe. Como superhéroe. A ella le costaba y me decía, no, es que no puedo poner las manos ahí. Wow. O sea, no es capaz de pararse derecha, y uno dice, es muy fuerte la distorsión que te genera tu mente, y ahí es donde decimos, la mente es tan poderosa. Eso te iba a decir, o sea, porque una cosa es lo que veo, otra cosa es cómo mi mente distorsiona lo que estoy viendo, o sea, qué fuerte. Total, y mira que no podemos decir que ella se lo está inventando, ¿no? Es parte del reflejo que ella tiene, pero mira que eso es parte de lo que eso es parte de lo que hablamos, Okay. de ese lenguaje interno, de cómo me estoy hablando yo, porque efectivamente si en su mente tiene que soy gorda, soy fea, que nada me queda bien, que el espejo me muestra unas cosas horribles, pues cuando me voy a mirar eso es lo que voy a ver reflejada en mí. Entonces, esas dos experiencias con esta persona me parecieron súper fuertes, porque es algo que a muchas personas se le da natural, pero cada vez me encuentro más personas que les cuesta hacer terapia con el espejo. Wow. Y esa es una de las cosas importantes. Cada vez que veas un espejo, dite palabras de afirmación frente al espejo, porque ahí estás reconfirmando esa versión que quieres ver en ti. Entonces, es una de las terapias más sencillas, pero que más le cuesta a la gente. Y al final de cuentas, cuando tu mente lo distorsiona, estás diciendo algo que al principio no crees y que quizás con el tiempo empieces a creer, entonces termina siendo algo positivo. Algo que me llamaba mucho la atención cuando me hablabas, por ejemplo, de que esta persona se hacía lesiones y tenía un patrón de lesiones, de cortarse y demás, para llamar la atención, una persona llega a ese punto de cortarse porque todos los otros llamados de atención justamente no fueron atendidos. ¿Por qué crees que una persona llega a eso? Yo diría que no Porque necesariamente. yo me imagino que anteriormente algo diferente tuvo que haber ella probado o intentado y que los padres simplemente no... Yo diría que, o sea, pueden haber distintos medios para llamar la atención. Lo que pasa es que cuando te lesionas, pues se hace mucho más evidente. A veces con las palabras no es suficiente. Si tú le dices, por ejemplo, a tu pareja, necesito un abrazo, pues
obviamente, mira que es un hecho concreto, pero si tú simplemente te le acercas, no necesariamente tu pareja va a entender que quieres un abrazo. Exacto. Y eso es la importancia de expresar lo que siento, porque el otro no necesariamente tiene que entender, y eso es parte de algo fundamental en las relaciones. Y cuando hablo de relaciones no me refiero solamente a relaciones de pareja, sino en relaciones de familia también. Ser capaz de expresar qué necesito, qué siento, cómo me siento bien, porque esperamos que el otro me entienda, pero es que si yo no estoy siendo explícito, ¿por qué estoy esperando que el otro entienda que necesito un abrazo, una palabra, que necesito simplemente que me escuche? ¿Qué es lo que necesito en ese momento? Claro, cuando creemos que la otra persona es como mágica, ¿no? Que va a adivinar lo que yo necesito en este momento. Y cuántas veces nos ahogamos en nuestras palabras de no expresar lo que estoy sintiendo en este momento. Y creo que es porque muchas veces tenemos miedo a que me rechacen antes de haber hablado. O sea, que simplemente me digan como que... Yo te diría ahí que es el miedo a la vulnerabilidad, Ok. que es algo también súper potente cuando tú te puedes mostrar vulnerable. Obviamente no nos tenemos que mostrar vulnerable frente a todos, pero si hay un entorno seguro donde tú tienes que mostrarte que también eres vulnerable, que necesitas ayuda, de que necesitas que te escuchen, y no solamente pues tenerme que llegar hasta lesionarme para que el otro se dé cuenta que necesito algo. Y mira que muchas veces en parejas o algo, cuando tú dices, una de las parejas se lesiona, el otro dice, pero ¿por qué nunca me dijiste que te estabas sintiendo de esa manera? Y lo que tú preguntabas ahorita, claro, te lo expresé de 1000 formas, pero el otro no entendió. O sea, y simplemente no entendió porque no fuiste explícito con lo que necesitabas. Total. Una de las cosas que me hace ruido es, ¿será que el proceso de cortarse o de autolesionarse tiene que ver con hacer visible o tangible un dolor interno? Absolutamente, yo diría que sí, porque es la manera en la que tú expresas ese dolor interno. Mira que todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo es una manifestación, incluso cuando nosotros, hay un símil que decimos, ¿por qué cuando tú prendes una hornilla y le pones la mano, tu reacción inmediata es a quitar cuando la hornilla está caliente? ¿Por qué nos acostumbramos a un montón? Mira que todos estos son desencadenantes. Si tú dices, si estás en una mala relación, si estás teniendo problemas en el trabajo, si estás teniendo, o sea, distintos desencadenantes, ¿por qué cuando eso sucede no haces la alerta y simplemente dices, mira lo que está pasando, y esperas que tu cuerpo muestre Exacto. que está sucediendo? Entonces, claro, esa es una forma en la que digo, tengo un dolor interno, no soy capaz de expresarlo, es la mejor forma de mostrarlo. Wow, y qué fuerte. Me contabas que hiciste un plan de trabajo con ella y lo primero fue empezar a identificar y desafiar la voz crítica interna. ¿Cómo funciona eso de reconocer los pensamientos y demás? Esa es clave porque lo que hablamos es el lenguaje positivo, y por ahí empezamos cómo te estás hablando tú. Entonces nos tenemos que volver cazadores número uno de lo que estamos viviendo y de ese pensamiento negativo. Y inmediatamente tú identificas un pensamiento negativo, conviértelo en una afirmación positiva. Entonces muchas personas dicen, ay, soy un estúpido. Entonces dicen, listo, dijiste eso, pero entonces dicen, no, o sea, en vez de decir esto, vas a decir, soy una persona capaz y poderosa, soy una persona que puedo hacer lo que me propongo. O sea, ¿cómo conviertes eso negativo en positivo? Y tienes que empezar a entrenar tu mente para cambiar eso de positivo a negativo. Hay muchas personas que, por ejemplo, utilizan La manilla, yo lo uso. Así es, la manillita, porque empezamos a asociar dolor a esos momentos, y es identificar que tu mente entienda que cada vez que hace esas palabras negativas te vas a generar ese malestar y la vas a convertir en una afirmación positiva. Y qué curioso, ¿no? Porque estamos hablando de autolesionarse y hay una herramienta donde uno, por ejemplo, con la manilla, para explicarle a las personas cómo funciona, nosotros buscamos una parte blanda del cuerpo que vendría siendo esta, que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento negativo, el cual no deseamos, hacemos simplemente este movimiento y tenemos un pequeño golpe acá como forma de corregirlo, y automáticamente apenas se genera el golpe es cambiar eso que acabamos de decir de manera negativa por la asociación positiva, en pro de que nuestro diálogo interno con el tiempo empiece a disminuir de manera negativa y empiece a ser más que un enemigo, alguien que nos apoya en el proceso, porque no hay nada más bonito que contar con nosotros mismos. Entonces cuando tú empiezas a hacer eso me encanta, pero de ahí le dices, hey, mira, hay otras formas de explorar el manejo emocional y que utilizaste una práctica de regulación emocional. ¿Cómo funciona eso?
Esas prácticas de regulación emocional es básicamente ejercicios de respiración. Wow. La respiración es de lo más potente. Yo te podría decir que hay dos cosas que a mí me funcionan muy bien, a muchos de mis pacientes les funciona muy bien, que son duchas de agua fría y la otra son respiraciones, porque son dos cosas que te conectan como con ese momento presente. Entonces, hacer técnicas de respiración cada vez que estás alterado, que estás como en ese éxtasis emocional, para volverte a ese momento presente funciona súper bien hacer ejercicios de respiración, donde por ejemplo hacemos 5, 5, 5, inhalas en 5, sostienes en 5, exhalas en 5 y lo haces por 5 veces, funciona súper bien. Y cuando estamos en esos momentos, normalmente decimos, no tengo tiempo de hacer respiración. Wow. Pero lo mejor que puedes hacer es esa pausa para tú decir, vuelvo a mi centro. Y lo que hablamos en un en vivo anterior, en un podcast anterior, que decíamos, conéctate con tu corazón y decir, estoy en control. Cuando tú nuevamente vuelves al momento presente, te conectas con ese momento y la respiración funciona súper bien. Entonces es otra herramienta de control emocional. Y qué bonito justamente es conectar con la emoción, ¿no? O sea, no solamente decirlo, porque lo que tú decías, párate un espejo y repítete las cosas, pero si no lo siento, si al principio no conecto, no va a tener la misma fuerza o la misma repercusión a que realmente sea consciente de lo que estoy haciendo. También me hablabas de algo que era tener esas conversaciones de valor con los padres, es decir, bueno... O con la pareja. O con la pareja, voy a manifestarte, si es la palabra correcta, qué está pasando, porque me estoy autolesionando, pero quizás quiero que atiendas esto. Entonces es como saltar el paso para que lo entiendan desde la comunicación, que me imagino que no es fácil al principio. O sea, lo que me hablabas de la vulnerabilidad, pero cuando empieza a estar eso, ¿qué beneficio trae? Eso genera una conexión con la pareja o pues en este caso con los padres, porque muestras precisamente esa vulnerabilidad que puedes tener en cierto momento donde empiezas a decir que es hacer explícito lo que necesitas, lo que quieres, lo que para ti es importante. Entonces el tema de esas conversaciones de valor que a veces le oímos es fundamental, y cuando lo hablamos en términos de pareja también es súper crítico, porque es la única manera en la que tú puedes expresar desde tu sentimiento, que también lo decía. Cuando tú vas a expresar algo, siempre hazlo desde cómo te sientes, no desde lo que el otro está viendo. Y ahí cuando me decías, Cris, hoy me contabas, todas las mañanas me levanto y corro 5, 7, 10 kilómetros. La actividad física a nivel personal para ti es algo que te vuelve y te conecta contigo. Y le recomiendas a esta persona tener una práctica de autocuidado y autocompasión donde el ejercicio físico es una gran herramienta. Cuéntame un poquito de ese beneficio y qué beneficio les trajo a ella. Este ha sido algo que para mí, como tú lo dices, hace parte de mis pilares fundamentales, y cada vez lo veo más en las personas que acompaño, que dicen al principio no me gusta hacer ejercicio, pero cuando logro que ellos empiecen a visualizar qué sucede en su cuerpo cuando hacen ejercicio, porque el ejercicio, o sea, el movimiento es vida. Y para entender esto es cuando pensamos en un electrocardiograma. Wow. El electrocardiograma, el movimiento es lo que representa la vida. Cuando mueres la línea recta, si tú te quedas quieto, tu cuerpo empieza a morir. Entonces, el ejercicio no solamente activa tu cuerpo físico, sino que activa también tu mente. Para mí el ejercicio es de las cosas que es más fuerte para poder activar todos tus cuerpos, si pudiéramos decirlo así, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, porque es la manera en la que conectas todo en uno. Y cada vez veo que más de mis pacientes lo implementan, incluso ahora me dicen, o sea, logré implementar esta disciplina gracias a lo que tú me dijiste, y este es el caso de esta paciente donde ella dice, ahora voy al gimnasio, y claro, empieza a transformar su cuerpo, y mira que todo su problema empezaba del tema del amor propio. Entonces cuando empieza a reconocerse, le empieza a gustar lo que empieza a ver, empieza a cambiar también el cómo se puede ver frente al espejo. Y ya se ve al espejo. Así es. Le empieza a gustar lo que... Ya empieza a gustarse como lo que está viendo y dice, esta versión de mí me gusta. Y cuando tú te enamoras de lo que ves al frente, que yo creo que cuando las personas dicen si tengo que ser flaca, gorda, alta, baja, o sea, todos queremos ser de cierto protocolo, que es lo que nos dice la sociedad, pero más de cómo tienes que ser tú, es tú cómo te sientes. Tú puede que digas, yo puedo tener un gordito acá, pero yo me veo al espejo y me siento bien, me siento linda, siento que la ropa me queda, ya es suficiente. Y puede que tú estés delgada y a la gente diga, está súper flaca, pero si yo me siento bien, ¿qué importa que piense? Totalmente. Es cuál es tu visión de lo que estás viendo al frente. Y esta persona empieza a conectarse con eso. Entonces, primero, empieza a amar su cuerpo,
cuerpo. Lo segundo, al oxigenar su mente, entonces también empieza como, es como cuando decimos, y es lo que me pasa a mí, es como si me reseteara. Cuando yo estoy a tope como de cosas y digo, me siento como sobrepasada, yo me voy a hacer ejercicio y yo digo, esto es lo único que me resetea. A fuego. Apago el mundo y me meto en mi cuento, llego a la casa, nuevamente me baño, me organizo, mi rutina de noche y es perfecto. Y al otro día amanezco 10 de 10. Como si nada. Eso desde el lado físico, pero también hay un trabajo interno. Me comentabas que habían unas meditaciones que empezó a utilizar que le ayudaron demasiado. Cuéntame un poquito de ellas. Así es, en esa pues hay unos audios que hemos trabajado que son como meditaciones de noche que simplemente ponemos y son afirmaciones donde lo que hacemos es que empieces a convencer a tu mente, tú lo decías ahorita, al principio parece muy fingido y no importa, o sea, al principio va a ser fingido, pero hazlo lo más natural posible, conéctate con la mayor emoción posible porque al principio pues claro, si tú todo el tiempo te estás hablando mal y empiezas a decirte soy una persona poderosa, soy grande, soy buena, soy amorosa, soy detallista, soy un montón de cosas, pues dices, esa no soy yo. Y no nos acostumbramos a hablarnos bonito, o sea, es tanto el palo, el golpe que nos damos internamente que escuchar algo diferente a lo habitual al principio Nos choca suena raro. y es normal, pero qué bonito que cosas como esas beneficien y ayuden. Es más, le damos una primicia a la gente. Ustedes van a poder encontrar en el canal de YouTube estas afirmaciones para que lo puedan utilizar todas las noches, así que si quieren ir a verlo, como es el YouTube, me encuentran como Nati RMZ con balance y no solamente en YouTube, en todas las redes sociales, ahí van a encontrar mucho contenido y obviamente estas afirmaciones también. brutal. Nati, qué bonito. Espero que las personas hayan tomado bastante apuntes, que les haya gustado el material y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima y a fuego.